Dígale gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso si usted puede. Estamos ya 8 días para llevar a cabo nuestro retiro de transformación. Y pues creemos que Dios quiere glorificarse. La verdad es que hay una cita, creo que es en Romanos, donde dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y yo creo que actualmente pues muchas personas están atrapadas en diferentes situaciones, pero todo es a causa del pecado. Y hay demasiado, pero yo creo que Dios también tiene demasiado para darnos, para poder ministrar a esas personas y puedan ser libres. Mientras adorábamos ahorita el canto de Hay un Rey, la parte de la canción que dice Santo, yo le decía a Dios que es mayor su santidad que el pecado. Y yo creo que así es. Es más fuerte la santidad de Dios que el pecado que pueda haber en la tierra. Y creemos que pues Dios se va a glorificar. Dice ahí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, la imagen, por favor. Entonces, hermanos, pues los esperamos aquí viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de abril. A partir de 14 años en adelante, todos son bienvenidos. Estaremos dando acceso a partir de las 7 de la tarde para poder ir ingresando a las personas. Trate de llegar puntual para poder aprovechar al máximo las horas que resten de esa noche del viernes. Trabajar todo el viernes, sábado y domingo. Nosotros creemos que Dios quiere tener un encuentro con muchas personas. Así que ayúdenos, por favor. Si usted ya vivió el retiro, ayúdenos a estar orando. Si usted va a servir, pues sobre todo. Si usted no va a servir en el retiro, pues estar orando, estar invitando personas. Si usted no lo ha vivido, pues lo invitamos para que usted pueda vivir este encuentro sobrenatural con Dios que marcará su vida. Aquí los esperamos. En este lugar se va a llevar a cabo. Si vienen en familias, por favor traigan equipajes separados, cambios de ropa, artículos de su personal, colchoneta para dormir, cobija, porque van a dormir hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces traigan por favor equipajes separados. Si vienen en matrimonio, en familia o con un amigo o con una amiga, traten de traer por favor cada uno sus cosas para que puedan facilitarnos la organización del retiro. No tiene ningún costo, es de cooperación voluntaria y creemos que Dios se va a glorificar. Amén. Bueno, Padre, ponemos delante de ti este retiro en tus manos.
Te pedimos, Dios, que seas exaltado, que sigas trayendo almas, que sigas tocando corazones, que sigas abriendo, Señor, puertas, que tú traigas a esta casa, Señor, más de tu presencia, que en estos días que vamos a estar aquí viviendo este retiro, podamos aún los servidores, Señor, volvernos a encontrar contigo, ser nuevamente llenos. Señor, trae milagros, señales, maravillas, rompe cadenas, Padre. Solo tú puedes y solo tú sabes hacer eso, Señor. Hazlo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que tu reino sea establecido en esta colonia, en esta ciudad, en esta casa, Dios, y que en esos días sean días de victoria, de avivamiento, de salvación, de restauración, de liberación, Padre. Manifiesta tu mano. Espíritu Santo, Jesús dijo sobre ti que tú exaltarías su nombre. Le pedimos que tú lo hagas, que tú, Señor, traigas a este lugar cosas extraordinarias, sobrenaturales de tu reino, y que podamos nosotros, Señor, verlo con nuestros ojos, Señor, palparlo en el nombre de Jesús. Ponemos delante de ti cada vida de los que ya están inscritos y te pedimos que aún nos des, Señor, más almas, por favor. Clamamos por más matrimonios, más familias, más hombres, más mujeres, más jóvenes, más adolescentes. Padre, por favor, danos, Señor, entréganos más, Padre, y que ellos puedan permanecer en el camino, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, gracias por permitirnos servirte, y aquí estamos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vayan conmigo a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, capítulo 25, por favor. Si usted trae su Biblia, vaya ahí. Si no trae su Biblia, en las pantallas lo estarán proyectando para que podamos seguir la lectura y podamos ser edificados por la palabra. ¿Estamos ahí? Pues dame un poquito más de volumen, nada más, un poco. Gracias. Entonces el reino de los cielos, es Jesús hablando, dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Regrésale por favor al verso 2. 5 de ellas, ¿cómo eran? Prudentes, y 5 eran insensatas. Pregúntale al que está a tu lado, ¿de cuál eres tú? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron, escuche, las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron aceite, consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ¿qué dice ahí? Cabecearon todas y, vuelvo a decir conmigo, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se... Entonces todas aquellas, nuestro aceite, porque nuestras lámparas a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Siguiente. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, dijo Jesús, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta ahí. El tema que le quiero hablar hoy es algo que yo he percibido e incluso lo he experimentado por temporadas, y yo he visto en más personas que han estado en esta misma condición. Yo creo que actualmente
el enemigo ha soltado sobre la iglesia. Y digo sobre la iglesia porque ahí habla de 10 personas, 10 iglesias, 10 familias, vamos a ponerlo en personas, que las 10 esperaban al Señor, pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y sobre la iglesia yo he visto que actualmente se ha soltado un espíritu de estupor. Estas 5 vírgenes insensatas estaban sometidas a un espíritu de estupor. Ahorita les voy a decir las características del estupor. Yo actualmente he visto muchas personas en diferentes iglesias, aún en ministros. En una ocasión recuerdo que nos invitaron a orar a más pastores. Era una reunión de oración, solamente iban pastores, y una dificultad para orar, hermano, terrible, fuerte, por el grado que algunos pastores, según se postraban en la silla a orar, se quedaban bien dormidos. Y no era en la madrugada, no era 3 de la mañana, 6 de la mañana. Era después de las 9 de la mañana. Una dificultad para orar. Terrible, terrible, así. Y no es porque no sepan. Esas personas son de Dios y saben orar, pero no pueden, porque hay un espíritu de estupor actualmente sobre la iglesia. Si ese espíritu de estupor permanece y nos domina, seremos como las 5 vírgenes insensatas que no tenían aceite. El aceite es símbolo de la presencia de Dios. El aceite simboliza al Espíritu Santo. Y el aceite se acumula en aquellas personas que tienen una continua comunión con Dios, una búsqueda de Dios constante. Que esas personas, yo creo que son personas que no solo oran en la mañana y que no solo dan gracias. Personas que no solamente se despiertan y dicen gracias Señor por un nuevo día e inician su día. Yo creo que sobre esas personas no puede acumularse el aceite. Yo creo que para que haya aceite se necesita más que darle gracias a Dios por un día nuevo. Más que solamente orar por los alimentos. Me ha tocado, hermano. Me ha tocado con personas que se supone que saben orar y que tienen la cultura de agradecer por los alimentos. Me ha tocado comer con ellos y que ellos empiezan a darle, hermano. Y de repente cuando están comiendo, yo a propósito lo hago. Señor, gracias te doy, Padre, por estos alimentos. Oh Dios, yo hasta le exagero ahí. Eres bueno, Señor. Tú nos das de comer. Y abro el ojo y ya veo que le hacen así. Porque ni siquiera se dan cuenta que ni siquiera por los alimentos son. Entonces yo digo, ¿cómo será su relación con Dios? Si ni siquiera por los alimentos puede orar. Y ellos no se dan cuenta, hermano, cómo esto es tremendo. A mí me ha pasado, yo también he estado sometido por eso. Y cuando estoy sometido por eso, yo creo que es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que ya cuando pasa un tiempo y me doy cuenta, y empiezo a pelear, y empiezo a humillarme más, empiezo a hacer lo que sé que dice la palabra que tengo que hacer para yo salir de ese estado. Pero lamentablemente en personas esto avanza y avanza y avanza y no se dan cuenta hasta que ya
hay un caos terrible en sus vidas. Hasta que volvieron los vicios, hasta que volvió la pornografía, hasta que volvió el adulterio, hasta que volvió el odio, hasta que volvió todo lo que Dios ya había quitado. Entonces se dan cuenta, mientras tanto no, hasta que se perdió el matrimonio, hasta que la familia se dividió, hasta que todo está mal, todo está de cabeza, entonces pueden darse cuenta, pero antes no se dan cuenta. Y aquí el tema no es, o la intención de Dios, porque ataques tendremos todos y de todo tipo, pero la intención de Dios no es que nos demos cuenta hasta que ya está hecho el daño. Dice la Biblia en Proverbios, el avisado ve venir el mal y se oculta, mas el simple lleva el daño. El simple es el equivalente a esas mujeres insensatas que no tenían aceite en sus lámparas. El aceite se produce por una vida de intimidad con Dios. El aceite se produce cuando yo de vez en cuando o continuamente tengo al menos de vez en cuando, lo mejor es continuamente, una vida de ayuno y de oración. Cuando yo continuamente medito en la palabra, se va acumulando en mí el aceite. Y cuando tengo aceite en mi lámpara, yo estoy encendido en la vida de Dios. Cuando yo no tengo aceite en mi lámpara, yo estoy muerto espiritualmente. No tengo sensibilidad ni percepción a las cosas espirituales, ni de Dios ni del enemigo. Si no tengo la percepción o sensibilidad a las cosas de Dios, no puedo comprender la palabra. Y si no puedo comprender la palabra, no entenderé lo que Dios me está hablando. Recuerden que Dios tiene tres principales fuentes para hablarle a usted. Número uno, Él, de persona a persona, de su espíritu a tu espíritu. Número dos, a través de la palabra de Dios. Él le habla a usted. Y número tres, a través de sus siervos o ministros. Cuando yo no tengo una relación con Dios, yo no puedo tener sensibilidad a Dios, ni por la persona de Él, ni por su espíritu, ni por la palabra, ni a través del ángel, porque la Biblia compara a los siervos de Dios como ángeles a favor de usted, que le hablan, que le tratan de estorbar los planes al diablo, que le tratan de abrir los ojos, que le tratan de guiar, de instruir, de direccionar, que lo tratan de alentar, de limpiar, de liberar, de sanar, de restaurar, que ese ángel Dios lo envía a su vida para guiarlo a usted. Una autoridad espiritual es un ángel a favor de usted. El avisado ve el mal y se esconde. Más los simples, diga conmigo, los que no tienen aceite, pasan y reciben el daño. El avisado, el que tiene aceite, tiene la capacidad de discernir. El que no tiene la capacidad de discernir es porque está desconectado con Dios. Y está desconectado actualmente en muchos porque hay un espíritu de estupor que lo somete. Y ese espíritu de estupor es cuando las personas no se dan cuenta, hacen cuenta que Él te está entreteniendo, mientras por atrás, por tu espalda, está trabajando el diablo con tus hijos, con tu familia, con tu vida, con tu santidad, con tu paz, con tu sanidad que ya habías recibido de Dios, con tu liberación. El estupor hace cuenta que te está entreteniendo, te roba los sentidos, te impide ser sensible, te quita la fuerza, te impide tener una conexión con Dios. Y actualmente está así ese espíritu sometiendo a la iglesia. Y mientras está sometiendo a la iglesia no puede tener comunión con Dios. No puede producir aceite. Y si no puede producir aceite, no tiene protección, no tiene fuego que quema y consume la iniquidad, no tiene entendimiento. Y si no tiene entendimiento, sus principios morales y espirituales cada vez están deteriorados. Y si están deteriorados, esa persona puede hacer lo que puede hacer cualquier persona que no conoce de Dios. No hay temor de Dios, no hay entendimiento. Por ejemplo, dice la Biblia, busque en Proverbios también, hija, que el que comete adulterio, su afrenta jamás será borrada. Así dice la Biblia. Y cuando yo estoy bajo estupor y viene a mí una tentación del enemigo,
Yo no tengo la capacidad de dimensionar hasta dónde va a trascender ese pecado. No solo me dejará sin familia y enfermo, no solo me matará el espíritu, no solamente me dejará económicamente mal, sino que además, dice ahí, más el que comete adulterio, ¿qué dice ahí? Si me estoy predicando a puro adúltero, ¿por qué no quiere? Más el que comete adulterio, ¿qué dice ahí? Corrompe su alma el que tal hace. Y otro me dice que su ofrenda no será borrada jamás. Entonces, estar bajo estupor, aquí tengo, o letargo, es lo mismo. Aquí tengo unas características que yo leí, que son muy reales, creo yo. Letargo se refiere a una disminución de la conciencia, pero muchas personas lo usan indistintamente para referirse a la fatiga, la somnolencia o el sueño, dado que implica una disminución de la conciencia, indica una interrupción de la actividad cerebral, es una falta de concentración para escuchar la palabra, falta de concentración para meditar en ella, falta de concentración para buscar a Dios. Cuando usted quiere buscar a Dios hay muchas interrupciones, naturales y espirituales. Aunque si somos más espirituales, todas vienen de una raíz espiritual. Es Satanás tratando de interrumpir su conexión con Dios. Justo cuando vas a orar, te acuerdas que no le apagaste la olla. Justo cuando vas a orar, te acuerdas que tienes que hacer esto. Justo cuando vas a buscar a Dios, que tratas de entrar, que de por sí cuesta trabajo por ese estupor que hay. Y cuando ya tratas de entrar a la presencia, de repente algo suena el teléfono, te hablan, algo. ¿Qué es eso? Un estupor, es un letargo. Y actualmente la iglesia está bajo ese espíritu. Lo leo otra vez. Se refiere a la disminución de la conciencia. Disminución de la conciencia. Es decir, lo que ese espíritu trata de hacer en ti es que tú no te des cuenta de lo que estás haciendo. Que tú pienses que estás bien con Dios cuando realmente quizá estás mal con Dios. Hay gente que no sabe en qué momento se metió el adulterio a su casa. No sabe en qué momento la hija le salió embarazada. No sabe en qué momento el hijo está atado a las drogas. No sabe en qué momento pasó algo. De repente a su hijo, a su hija ya no le gustan las mujeres, sino las personas del mismo sexo. De repente. No sé en qué momento pasó, no sé por qué. No, porque no se dio cuenta, porque estaba sometido. Ese espíritu trata de disminuir la conciencia. Digan conmigo, pierde la conciencia. El letargo, escuche esto, es un estado de somnolencia, fatiga, falta de energía y motivación. Somnolencia, fatiga, falta de energía y motivación. Otra vez, somnolencia. ¿Alguien se ha sentido así? ¿O solo yo? Sí. Ahorita mismo está, por eso no me contesta, ¿verdad? Somnolencia. ¿Alguien se ha sentido así? No, la verdad, díganme, yo sí. Fatiga. Sin ganas de. Tú sabes que tienes que orar, pero tú eres honesto y dices, la neta no tengo ganas. Esa es la verdad. Y tú sabes que tienes que leer la palabra, pero no tienes ganas. Empiezas a abrirla, no la entiendes, se te bloquea la mente, pierdes el interés, mejor tomas el celular o mejor evades, como decíamos hace rato, y haces otra actividad, porque en realidad no hay una concentración en lo que tú estás haciendo referente a las cosas espirituales. Y poco a poco ese estupor o ese letargo va matando al espíritu.
somnolencia, fatiga, falta de energía. Cuando alguien ama a Dios verdaderamente y está en el fuego de Dios en su corazón, difícilmente una desvelada lo podrá hacer faltar a la casa de Dios. Difícilmente, perdóneme, pero así es. Si alguien estuvo alguna vez enamorado, hombres, refiriéndome a ellos, recuerde solamente cómo hasta mataba dragones para ir a ver a esa persona que usted ama. ¿Por qué no le pesaba? Podrían desvelarse platicando por llamada a las 4 de la mañana, pero si a las 7 se quedaron de ver, a las 7 ahí estaba, cambiado, perfumado, bañado, planchado, peinado y todo. Porque hay un amor, hay una pasión, hay un deseo. Bueno, no sé si sea deseo, pero hablando de las cosas de Dios, hay un deseo para Dios. Y difícilmente, como dice el canto, aunque venga la enfermedad, aunque la higuera no florezca, aunque no haya nada, con todo esto yo alabaré a Dios. Hoy personas con una sola incidencia, algo malo que les sucede, es suficiente para dejar de seguir a Dios. Suficiente para no estar en la casa de Dios. Es porque no hay un fuego en el corazón, es porque no hay aceite, es porque no hay una comunión con Dios profunda. Y entonces cualquier cosa nos desestabiliza emocionalmente. Cualquier cosa nos hace dudar, cualquier cosa nos roba más la energía. Y entonces de por sí estamos con falta de energía y pasa eso y la poca energía que teníamos, ¡pum!, se esfuma. ¿Sí me estoy explicando? Somnolencia, fatiga, falta de energía y motivación. También se puede definir como una disminución de la conciencia. Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 5. Señor, ayúdanos a salir de esta opresión espiritual que Satanás ha levantado contra tu iglesia. Ayúdanos, Dios, en verdad. A veces es tan fuerte, Padre. A veces es tan fuerte. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, le dije, ¿verdad? Vaya ahí, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5. Vayamos ahí. Si usted está ahí, dígame fuertemente. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Miren cómo empezó hablando la parábola de las 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Hablaba de la venida del Señor y 5 de ellas estaban somnolentas a tal grado que durmieron. Bueno, las 10 durmieron, pero 5 que tenían aceite despertaron. Perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Qué tremendo. Tú puedes estar tan desviado de la verdad, que tú piensas que por saber el Salmo 91 nada va a pasarte. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mucha gente piensa que por saberse el Salmo 91 su vida está bien con Dios. Y no nos damos cuenta que estamos tan alejados de Dios, tan lejos de Él, tan desprotegidos, aún sabiendo el Salmo, que si no fuera por la misericordia de Dios, que muchas veces le impide al diablo, el diablo tendría la puerta ancha para decir: déjame consumo.
a este tu hijo, que si no fuera por la sangre de Jesús, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, el diablo nos haría polvo. Que no nos damos cuenta que lo tenemos a veces aquí respirándonos y queriéndonos hacer daño. Que pensamos que estamos bajo la sombra del Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí. Por eso dice ahí, cuando digan paz y seguridad, mire, Dios mío, en verdad, esto tiene años, no creo que es reciente, aunque actualmente es más fuerte, pero ¿quién de los grandes, de los referentes del reino de Dios, quién pronosticó la pandemia del 2020? Todos decían, 2020, doble unción. 2020, visión perfecta. 2020, este es tu año. 2020, Dios te va a levantar. 2020. ¿Quién rayos dijo? No, prepárense porque todo lo que están anunciando ellos es mentira. No va a haber nada de doble porción, va a haber doble sequedad. Porque ¿quién en casa podía orar con libertad? Dígame la verdad. ¿Quién en casa podía derramar su corazón delante de la presencia de Dios? Podía despertarse temprano a buscar su rostro y tener una comunión con Él y estar firme ante las tentaciones. ¿Alguien de ustedes podía hacerlo? Todavía no eran cristianos, perdónenme, hermano. No. ¿Cómo fue su vida, hermana Gani, en la pandemia? De gloria, de victoria, una relación profunda con Dios. Hermano Fede, ¿cómo fue su vida en la pandemia con Dios? No, cuando no podíamos reunirnos en la iglesia. ¿Cómo era nuestra relación, hija? Estaba difícil. ¿Quién pronosticó? Viene una pandemia. Si ellos hubieran estado en mi secreto, dice Jeremías, sabrían lo que yo estaba hablando. ¿Saben por qué nadie pudo pronosticar? Porque todos estábamos alejados de Dios. Porque este espíritu no es reciente. Y en la pandemia se agudizó más. Mire, yo los primeros días, de verdad, yo sé que era también, aparte de que veníamos de cerca de, bueno, yo en lo personal, cerca de 10 años, sin parar, sirviendo aquí, sirviendo allá, en esta ciudad, en este otro país, sirviendo, predicando, ministrando. Y yo sé que había un desgaste espiritual, más aparte lo físico, desveladas, ayunos, íbamos bien. Y de repente cuando todo se paralizó, yo en los primeros 15 días, yo creo, lo único que hice fue dormir. No podía hacer otra cosa. Me ponía mi alarma como siempre, apagaba la segunda, la tercera, la quinta alarma, ya me despertaba tarde y quería orar y no podía. Siguiente día igual, las mismas alarmas, las recorrí más atrás, más adelante. Los primeros días yo no pude hacer otra cosa más que dormir. Era todo lo que hacía, de día y de noche, dormir, porque en mí había un desgaste espiritual y físico muy fuertes. Ya después un poco y pude medio, pero honestamente es muy fuerte la opresión. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esto está muy fuerte, hermano. Regresa a los que estaban por favor en inglés, las Filipenses 5. Esto está muy fuerte. Yo quiero que esta noche usted salga bien concientizado que tenemos que trabajar en contra de este espíritu del eterno. Ven y amén, puede decir Dios mío. Tremendo esto. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán.
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. El que está en letargo está en tinieblas. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ¿qué dice ahí? Por tanto, ahí está la solución. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Siguiente. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, o de fe, y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere venir y encontrarnos bajo ese letargo. La pérdida de conciencia es una puerta al engaño del enemigo. El letargo es una pérdida de conciencia. Número 2, es una disminución de la fuerza y de la energía. Número 3, es un estado de somnolencia o fatiga. Número 4, el letargo la pérdida de conciencia es una puerta al engaño del enemigo. El letargo, noté algo más, puede aparentemente aparecer de un momento a otro, pero en realidad no es así. ¿Tienes una imagen que les diga que proyectar? Son 2, creo, de hecho. Proyectala, por favor, para que los hermanos vean esta imagen. Letargo. ¿Se alcanza a leer? Características: sensación de cansancio, falta de energía o apatía. Eso se puede nombrar espiritual. Esto es natural, clínico. Espiritualmente eso se puede transcribir a desánimo o muerte espiritual. Alguien que está bajo un letargo está desanimado y está muerto espiritualmente. Causas: enfermedades, lesiones. ¿Se acuerda que hablamos sobre las heridas abiertas son entrada a espíritus inmundos? Lesiones, heridas, es una causa. Medicamentos, exceso de trabajo. Síntomas: desmotivación, no hay fuego, no hay pasión, no hay ánimo, no hay espíritu, no hay fe, no hay fuerza del espíritu, hay una desmotivación. Indiferencia hacia las actividades diarias, en sentido natural y en sentido espiritual también. Indiferencia hacia buscar la palabra de Dios, indiferencia hacia orar, indiferencia hacia consagrarnos. Está fuerte eso. Sinónimos de letargo: somnolencia, sopor, modorra, amodorramiento, adormecimiento. Siguiente, por favor, hija, la siguiente imagen. El letargo puede ser un síntoma de enfermedades nerviosas. Eso tiene que ver con la ansiedad, depresión, enfermedades infecciosas, enfermedades tóxicas, pecado, lesiones, heridas, medicamentos. Eso es algo que las personas comen, que el mundo ofrece. Hay personas que comen cosas que el mundo ofrece, no comen palabra de Dios, comen lo que el mundo ofrece. El letargo puede ser un cuadro clínico relacionado con la fatiga o astenia, y en casos graves a la narcolepsia. Para combatir el letargo puedes, número 1, que es descansar bien, presencia de Dios, ir a Dios. ¿Dónde está nuestro descanso, hermanos? En Cancún, ¿verdad?
en Ixtapa. Nuestro descanso está en Dios, hermano. No hay más, la verdad. Para combatirlo, ir a la presencia de Dios. Evitar malos hábitos de sueño, dice ahí, pero malos hábitos en todo. Malos hábitos al despertar, buscar a Dios. Ese es un buen hábito. Al despertar, hacer otras cosas, y al final Dios es un mal hábito. Si cambiamos los hábitos, el letargo se puede ir yendo de nuestras vidas. Hacer ejercicio, eso es de forma natural, de forma espiritual, es poner en práctica lo que usted ya sabe de la palabra de Dios. Empiece con cosas pequeñas, tal vez no difíciles, pero póngalas en práctica. Considerar el letargo está relacionado con algún medicamento, considerar el letargo está relacionado con depresión. Claro que sí. Bueno, entonces, primer libro de los Reyes, capítulo 19. Lo hemos leído muchas veces este capítulo y otra vez. Dios me lleva al mismo capítulo, porque aquí hay algo que yo no había visto, que el Señor en esta ocasión me enseñó acerca de Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 19. ¿Estamos ahí? Entonces, lo último que le dije es: el letargo puede aparentemente aparecer de un momento a otro, pero en realidad no es así. Ahí va, primer libro de los Reyes, capítulo 19. Elías de repente empezó a sentirse tomado por un letargo muy fuerte. Fíjese, dice la palabra: acá vio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Me sigue? Lo siento como muy desanimado hoy, no sé, yo creo que es justo la palabra que estamos hablando. Pero ánimo, aquí está el Señor, nos va a ayudar. Acá vio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, digan conmigo, el letargo me cambia la visión. Diga, el letargo distorsiona mi visión. Cuando usted está bajo un letargo, hermano, su visión se va a distorsionar y va a ver las cosas cambiadas. Haga de cuenta que le cambian los cables. Está turbado, está oprimido, tiene dificultad para buscar a Dios, tiene dificultad para leer la palabra, tiene dificultad para ayunar, tiene dificultad para adorar, tiene dificultad para alabar, tiene dificultad para servir. Todo lo relacionado con Dios hay dificultad. Dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿De quién iba a salvar su vida? Pero ¿que no la vida de él le pertenecía a Dios? Su vida le pertenece a Dios. Entonces no tiene que salvarla de nadie, su vida está en Dios. Dice la Biblia: porque estamos escondidos en Cristo y nuestra vida está en Él. Y no hay por qué temer. El temor viene cuando, hermano, hay falta de fe. Se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Dejó el llamado, dejó de servir, dejó de buscar a Dios. Le pasó a Elías, que era un hombre de Dios extraordinario, y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Siguiente. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Diga conmigo, una torta y una vasija de agua. Dice, diga conmigo, esta es la solución. Una torta, que es palabra de Dios. Diga, y una vasija de agua, que es la presencia del Espíritu Santo. Digan conmigo, esa es la solución. Oiga usted, por favor, lo que está diciendo.
que yo sé que yo se lo estoy diciendo que lo repita, pero créalo y entiéndalo. No hay otra solución. No es, me voy a cambiar unos días de ciudad para ganar otros aires. No, nada que ver es eso. El letargo lo va a seguir a donde usted esté. El estupor lo va a someter donde usted esté. La solución es la palabra y la presencia de Dios. Esto hasta el día de hoy sigue siendo medicina después de muchos años. La presencia de Dios hasta el día de hoy sigue teniendo el poder para deshacer el poder del letargo, de la depresión y de la ansiedad. La presencia de Dios hasta el día de hoy sigue llevándose fuera de mi vida todo desánimo, mentira, engaño, maldad, iniquidad, pecado, todo lo que esté en mí. La presencia de Dios es más que suficiente. Es más que una vitamina. Sí, tomes el B12 o Bedoyecta o lo que sea, pero eso es natural. Lo que usted necesita es una solución espiritual. Una vasija de agua y una torta, y comió y bebió. ¿Y qué dice ahí? Entonces, ¿sí funciona o no funciona la palabra? ¿Sí funciona o no funciona la presencia de Dios? Entonces, ¿por qué se quedó dormido? ¿Por qué era tan fuerte? No, y Elías venía de una victoria. Elías venía de derrotar a 400 profetas de Baal. Imagínese usted y yo, hermano, si él venía de una victoria y de repente vino un letargo que lo tomó, lo somete. Un letargo es una atmósfera espiritual que lo somete a los pensamientos de Satanás. Quiero morir, estoy desanimado, no tengo ganas, no puedo, no tengo fuerza. Cuando dice la Biblia que nuestra fuerza no proviene de nuestra fuerza física, sino nuestra fuerza proviene de Dios. ¿Usted tiene a Dios o no tiene a Dios? Entonces sí tiene fuerza. La Biblia dice que aún en su vejez estarán vigorosos. No tiene que ver con los años, no tiene que ver con lo que usted come, proteína o nutrientes. Tiene que ver con la fuerza de Dios. Entonces sí tiene fuerza. ¿Por qué se ha sentido sin fuerza entonces? Está muy fuerte esto. Él venía de una victoria. ¿Usted viene de una victoria o viene de muchas arrastradas? ¿Una victoria? Gloria a Dios. Algunos no vienen de victorias, vienen de unas arrastradas que le ha puesto Satanás. Si el que viene de la victoria se sintió débil, imagínese el que viene arrastrado. Entonces, ¿funciona o no funciona la presencia y la palabra? ¿Funciona o no? ¿Sí o no? ¿Por qué no le funciona a Elías? Era tan fuerte el letargo, hermano, tan fuerte. Comió y cae, no vomitó la comida, la comió, le entró al espíritu, pero aún así se volvió a quedar dormido porque era tan fuerte como actualmente. Regrésale, ahorita le pones el examen, regrésale. Lo que yo no había entendido es este punto que le estoy tratando ahora. El remedio de Dios, la solución de Dios funciona. Aunque pasen los años, el remedio es el mismo. Parece que no funciona, eso es lo que yo no veía. Parece que no funciona. Dios hoy nos dice, hermanos, para romper el letargo, vamos a buscar más a Dios y a leer más la palabra. Y pareciera que no funciona. Pareciera que, pastor, no que me iba a levantar esto. Ya llevo un mes buscando a Dios y leyendo la palabra y me siento igual. Es más, me siento más cansado. ¿No será que más bien sí necesito ir a Acapulco? Si en Acapulco usted va a seguir haciendo, váyase. Pero si en Acapulco de por sí está desconectado de Dios y allá está más desconectado,
y va a venir el de las chelas a ofrecerle una copita y usted se va a enganchar ahí, mejor quédese aquí. Y ahorra dinero y salva su vida. Eso es lo que yo vi, hermano. Yo no había visto eso. Parece que la medicina no funciona. Muchos cuando se empiezan a tomar la medicina dicen, estoy igual. El desánimo no se va. Me siento igual de debilitado. Me siento igual de deprimido. Me siento igual de desmotivado. Me siento igual adormilado. Me siento igual. Pero le digo algo. Tarde o temprano. Dígalo conmigo. Tarde o temprano. La palabra de Dios romperá el letargo. Dice la Biblia en Jeremías 5. No es mi palabra como martillo y como fuego. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra, dice Jehová. Me presta una bolsa de la basura a los hermanos de Yaconam, por favor, limpias. Una bolsa limpia de las grandes. Le voy a ilustrar qué es el letargo. El letargo espiritual es una atmósfera, es un ambiente, es un poder, es una fuerza que somete a la persona, sus pensamientos, sus actitudes, sus emociones, su conducta, que le quita el poder a la palabra de Dios. Si el que está sometido no hace nada, le quita el poder a la presencia de Dios, no siente vigor, no siente vitalidad, siente muerte, más bien siente desánimo, siente cansancio, siente desfallecer, así sentía Jesús. ¿Sabe usted que Jesús pasó por un letargo terrible del huerto del Getsemaní? Dice que se sentía desfallecer, hermano. El dador de vida sintiéndose desfallecer. El letargo es una atmósfera espiritual. Siempre pongo Irán, no voy a poner la mano aquí. Yo soy Satanás y ella es una hija de Dios. Bájese la luz más que todo. Esto es el letargo. Déseme un cuchillo, por favor. No abra los ojos, usted tenga confianza. Y ore. Vea a la hermana Eva, no me vean. ¿Cuántas te debe hacer? Ella está bajo la influencia de un letargo. Pierde la visión. Está distorsionada su pensamiento. ¿Qué pasa si le dejamos ahí y le apretamos más la bolsa? ¿Qué le va a pasar a ella? Se va a asfixiar. Asfixiar es falta de oxígeno, falta de presencia de Dios. Cuando falta el oxígeno se pierde la fuerza. Cuando se pierde la fuerza hay mucha debilidad. Por eso el profeta Elías, aunque probó la torta y el pan, que es la medicina que Dios le daba, se la comió y se volvió a quedar dormido, porque era tan fuerte. Ella está bajo esa influencia. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Dice Dios. Agarre la palabra, aquí está. Ahí está. Dice Dios, ahí está la medicina, hijo. Tú puedes salir de esta atmósfera demoníaca que te está atrapando. Tú puedes salir.
Dale, libérate. Dale, rompe con eso. Dale. Mire cómo le cuesta trabajo. Así es. La medicina parece que no funciona. Parece que yo busco de la palabra y parece que no pasa nada. Parece que yo busco de la presencia del Espíritu y yo sigo débil, yo sigo cansado, yo sigo aletargado, parece que no le está funcionando. Ella no es, le está dando, pero no es libre aún. Así es. La medicina sí funciona, parece que no, pero sí funciona. La medicina parece que es pérdida de tiempo buscar a Dios, adorar a Dios. Parece que para qué es que esa solución que me está dando el pastor no sirve. Pero sí sirve. Tarde o temprano dice, no es mi palabra. Y la palabra también dice que es la espada del Espíritu. Amén. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. Mire, ya fue libre. Ya no estaba bajo esa influencia. Dígame usted, ¿al primer cuchillazo fue libre? No. Tuvo que luchar, tuvo que esforzarse, tuvo que pelear. Y eso es lo que la iglesia necesita hacer actualmente. Tiene que luchar, tiene que esforzarse, tiene que pelear. Miren cómo está, en serio. Y esto que es ilustrativo nada más. Miren cómo está. Es lo mismo. En lo espiritual es lo mismo. Elías parecía que la palabra no le funcionaba, la torta. Parecía que el agua, en lugar de quitarle la sed, le daba más sed. Se volvió a quedar dormido. Pero Dios no cambió la medicina. Dígalo conmigo, Dios no cambió la medicina. Diga, ni Dios cambiará la medicina. Vamos, dígalo, hasta el día de hoy la medicina es la misma. Vamos a decir que está a tu lado, parece que no funciona, pero sí funciona. Parece que es inútil, dile, pero tienes que pelear, tienes que esforzarte, tienes que levantarte. Iglesia, tenemos que esforzar, pelear y levantarnos. Porque si no, eso se va a hacer más fuerte sobre nuestras vidas. Estaremos más aletargados y el diablo más trabajando en nuestras espaldas. Si él es tu hijo, mientras ella estaba con ese espíritu de letargo, ella no se da cuenta de lo que el diablo está trabajando en su hijo. No se da cuenta porque no puede. Ni siquiera con ella misma, mucho menos ayudar a alguien más. Pero la Biblia dice que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él dice que nuestra fuerza proviene de Él. Y Él dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Y Él dijo que Él es nuestra fuerza, nuestra ayuda, nuestro sustento, y que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así que, hermano, solo tenemos que echar mano de lo que Él ya nos ha dado. Regrésame a Reyes para avanzar, ya voy a terminar. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Palabra y presencia, esa es la medicina, iglesia. Y comió la palabra y bebió del Espíritu y volvió a dormirse. Siguiente. Y volviendo el ángel de Jehová le tocó la segunda vez. Volviendo el ángel la segunda vez le tocó diciendo. Fíjense, yo había leído una vez este mismo verso en TLA. Otra vez lo vuelvo a leer, porque aquí dice largo camino te resta, pero miren lo que dice la TLA. Y el ángel de Dios se fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo: levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Oh, Dios. Si con esto no puede, lo que viene es más pesado. ¿Qué ánimos le doy, verdad? Pero es que Dios nos está preparando.
si logramos reventar este estupor, este letargo que está ahora, aunque venga largo y pesado el camino, no nos cansaremos. Dice la Biblia en Isaías, los jóvenes corren y flaquean, los jóvenes, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán vuelo como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. ¿No has oído, dice la Biblia, no has oído que el Dios Todopoderoso, el Dios viviente, el Dios del cielo, da fuerza, sostiene, sustenta? Un verso antes de donde dice ese, no has oído, dice Isaías. Uno antes, hija, por favor. Isaías 40, 29. Uno antes de ese, por favor. Antes. ¿Es que Isaías qué? Voy a buscarlo. ¿No has oído, dice el verso? Diga con cansancio, diga conmigo, necesito esa fuente. Diga, Dios, tú eres mi fuente. Vamos, dígale conmigo al Señor, Señor, tú eres mi fuente. Si tú no desfalleces, tampoco yo desfalleceré. Si tú no te fatigas, tampoco yo fatigaré. Vamos, dígalo. Si tú no te cansas, tampoco yo me cansaré. Dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Siguiente. El esfuerzo alcanzado. La medicina sigue siendo la misma, iglesia. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Alguien se siente así? ¿Sin fuerza? Vaya Dios. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios es nuestra fuerza. Regrésame a Reyes, ya voy a terminar. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Siguiente. Por favor. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ya una vez vimos que el monte de Dios es donde Dios le dio la palabra a Moisés. Elías iba corriendo a buscar la palabra, la dirección de Dios. Y ahí se metió en una cueva, en donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Digan conmigo, ya había comido, ya había bebido, se había dormido. Diga, había vuelto a comer, había vuelto a beber, se había levantado. Digan conmigo, pero aún estaba bajo la influencia de ese letargo. ¿Por qué digo esto? Mira, ahí está. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque no había razón para estar ahí, pero él sí tenía razón. Así hay gente que no tiene razón para estar así, pero él sí tiene razón. Es un letargo, un estupor. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu paz, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Seguía bajo la influencia. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová. Dios no lo sacó de ahí, Dios. No lo sacó de ese pensamiento porque estaba todavía influenciado por ese estupor, por ese letargo. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a la espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, si dice Dios en su Biblia o está mal el programa. ¿Cómo? Si Dios le dijo, ¿verdad?
Y le dijo Jehová: devuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Sael por rey de Siria. Oh Dios. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abermeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Tremendo. Dios todavía quería seguir haciendo cosas con Elías, pero ya no se pudo. Era un letargo tan fuerte que ya no se pudo. Termino para avanzar. Apocalipsis, más bien avanzo para terminar. Apocalipsis 3:14. Solo voy a leer prácticamente esto. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí va el engaño. El letargo es un engaño, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Imagínense, dice el pastor Omar que ahora que fueron allí a las 7 iglesias, donde estaban las 7 iglesias, dicen que esa ciudad se caracterizaba porque había inventado un remedio para los ojos que se llama colirio. Ellos lo habían inventado, y Dios les dice a ellos: a ver, según tú tienes la solución, bueno, tu misma solución, aplícala, porque estás ciego. O sea, ellos estaban tan engañados, tan fuera de lugar, que ellos pensaban que estaban bien. Y Dios va y le dice: no, no estás bien, tu realidad es esta, y la solución tú mismo la tienes, tú mismo la inventaste, esa misma solución, aplícatela. Imagínense lo mal que estaba. Termino. Marcos capítulo 14, verso 32. Ahí termino yo. Marcos capítulo 14, versículo 32. Ya termino. Imagina al Señor Jesús. Vivió esta opresión espiritual. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: ¿a quiénes? A sus discípulos. Ahí estaban los 12 discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo. De esos 12 tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y conmigo sus 3 años, sus 3 años. Esos 3 mismos discípulos son los que se llevó al monte de la transfiguración, donde Jesús se transfiguró y se les apareció Elías y Moisés. Esos 3 eran íntimos. Ojo, aquí está lo resaltante de este punto. Eran íntimos. La Biblia registra la multitud que no tenían mucha comunión con Jesús, solo lo seguían por conveniencia. Los 70 discípulos que tenían una mayor relación con Jesús, pero no igual que los 12. Los 12 Jesús vivía con ellos, dormía con ellos. Los 70 no. La multitud menos. Multitud, los 70, los 12 y los 3 íntimos. Ojo, íntimos, hasta el día de hoy Dios sigue teniendo personas
una mayor